Hermanos míos, damos gracias a Dios por este hermoso culto, un día maravilloso, este día en el que alabamos a Dios, bendecimos su nombre y reconocemos todo su amor, su disposición para salvar nuestras vidas. Jesús, en todo lo que logró, nos deja ver la inmensa gracia tuya, expresada a la especie humana, por la cual, después de tantas torpezas, de tantos errores, tenemos la oportunidad de encontrar una restauración de nuestras posibilidades, encontrar una redención. Esta experiencia de la redención nos deja ver con una inmensa grandeza a nuestro Dios y nos deja ver enormemente grande al hombre Jesús. De modo que, inmersos en expresiones de amor, en lo celestial de Dios y en lo humano de Jesús, podemos decir que estamos acunados en un territorio de posibilidades supremas. Es algo que el hermano Gustavo expresaba en su canción Mi Redentor. Es una canción especial en una claridad que nos sirve de guía para entender muchas cosas que en las figuras bíblicas, en la manera como la Biblia utiliza figuras para explicar la obra de Jesús, el hermano Gustavo nos presenta una forma de ver a Jesús como nuestro Redentor. Señor Jesús, yo creo en ti como mi Redentor, en la obra magna que a la muerte te llevó. Cuando tomaste mi lugar de pecador, fuiste deshecho al descubrir mi condición. Irresistible fue tu aspecto hasta quedar abandonado con mi carga en tu morir. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz dejaste clavado mi pecado. Yo creo en ti, Jesús, mi Salvador. Tu muerte me llevó a la libertad. Y si todo ha sido consumado ya, ahora solo el bien me puede dominar. Qué hermosa canción, qué sentido tan especial y qué alegría que nosotros podamos decir con nuestro hermano Gustavo que creemos en Cristo Jesús como nuestro Redentor, o digámoslo en la figura que estamos usando en las enseñanzas de este tiempo. Creemos en Jesús como nuestro Goel, aquel pariente cercano que nos rescató de condiciones en las que ya no teníamos esperanza, pero Él actuó a favor de los suyos y nos ha dado una hermosísima salvación. Gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios nos dirija en la reflexión de su palabra en esta mañana. Nos da alegría que podamos participar de esto en una claridad nueva, en una claridad de avanzada, en una visión que nos lleve a entender el texto bíblico de una manera especial, como buenos creyentes, entender la palabra de Dios. Oremos todos. Padre eterno, gracias por todo lo que nos has dado, por esta experiencia de fe, por este conocimiento que nos das a través de la claridad de tu palabra. Gracias por la experiencia espiritual que alcanzamos en la persona maravillosa de Jesús, que no solo ha hecho una obra extraordinaria para garantizar nuestra salvación, sino que nos da una revelación enorme de tu gran amor. Oh Dios mío, ayúdanos a entender el mensaje hoy. Ayúdanos
asimilar su contenido y ayúdanos a despertar este nivel de conciencia que se nos demanda, Señor, en función del interés que tienes tú de llenar a este mundo con la claridad de tu conocimiento. Guía entonces esta reflexión, dirige al predicador y dirige al pueblo, Señor, en la asimilación de tus verdades. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos. Pueden sentarse, por favor. En el día de hoy quiero ir afirmando cosas y dejándolas en su forma más, digámoslo así, más bíblica, dejándolo claro para la mente de la iglesia, para el pensamiento de los creyentes. Los creyentes deben descubrir estas verdades y deben razonar sobre ellas, pensar en ellas. Estamos hablando de la redención y estamos hablando de la redención desde el territorio de la identidad del Antiguo Testamento, es decir, desde el argumento del Antiguo Testamento que nos deja ver al Redentor como un pariente cercano, con responsabilidades con su familia, con responsabilidades con su pueblo. Estamos hablando del Goel. Y decimos que Jesús es nuestro Goel. Jesús es nuestro Redentor en la figura del Goel, que es una figura maravillosa de la visión comunitaria del pueblo de Israel. La redención de Cristo, entonces recordando la figura del Goel, es la obra de aquel que rescata a sus parientes. Voy a hacer esta afirmación de algo que dijimos hace 8 días y quiero detallarla porque quiero que la iglesia lo maneje bien, Este principio bíblico lo maneje muy bien, ¿ya? Es nuestro Goel, aquel que rescata a sus parientes, venciendo al poderoso que tenía señorío sobre sus hermanos, conquistando su reino y de esta forma haciendo libres a sus cautivos. ¿Ven? Esa es la figura de redención. ¿Ya? Fíjese que las otras figuras que se usan a partir de darle validez a las expresiones cúlticas o a las expresiones doctrinales del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que son muy amplias, pero en la visión que nosotros podemos tener hoy, depurando y aclarando ideas, esta idea de una redención obrada por alguien que nos libera, nos saca de un cautiverio, nos rescata de una servidumbre y no nos rescata pagando un precio, sino conquistando, llegando y tomando señorío sobre el territorio que antes le pertenecía a aquel que sometió a servidumbre a sus hermanos. Esta es la idea. Y esa idea tenemos que manejarla muy bien y esa idea tenemos que clarificarla porque tiene un sentido y una validez espiritual enorme para nosotros y tiene coherencia, mucha coherencia en la presentación bíblica.
es una figura más acorde con la realidad del logro de Cristo en todo su despliegue existencial. Despliegue existencial de un creyente que tiene que vivir los mismos conflictos que sus hermanos, pero sin caer en lo que ellos cayeron. Piensen ustedes, cómo Él nos redime, enfrentando las mismas cosas que todos nosotros, sus hermanos, hemos tenido que enfrentar. Solo que en nosotros hemos perdido la batalla y nosotros hemos caído bajo el poder, el dominio y el señorío de esas condiciones equivocadas, de esa fuerza del mal, de ese poder del mal, de eso que la Biblia define como el poder de Satanás, el opositor al programa de Dios, que lleva a la humanidad a resistir a Dios en posturas de inmoralidad, en posturas inadecuadas, en posturas de desobediencia. Y entonces Jesús se ve enfrentado a lo mismo porque es un ser humano y tiene que llegar a este mundo, como todo ser humano, y exponerse al manejo y exponerse a los condicionamientos que en su entorno se dan bajo un poder extraño que no es el de Dios. Y Él, asumiendo una postura sabia, inteligente y de conocimiento, decide enfrentar toda esa fuerza para mantenerse fiel en obediencia a su Dios. Y entonces es una batalla dura, es una guerra, digamos mejor, dura a lo largo de los años, donde Él batalla a batalla va conquistando territorio hasta llegar al último reducto de ese enemigo, el último reducto que es la muerte, y allí librar la última batalla y en esa guerra, en razón de su victoria en esa batalla, obtener, digámoslo así, el dominio total, la victoria definitiva que lo convirtió en señor de lo que antes era otro señor y que era nuestro esclavizador, y Cristo nos redime. Fíjense ustedes que es alguien entonces que en la actitud de Cristo, ¿ya?, como un creyente, se enfrenta a lo mismo de nosotros, con la diferencia de que Él venció y nosotros perdimos. ¿Ya? Enfrentó entonces los condicionamientos de su cultura, recuerden que lo mencionaba, los condicionamientos de su sociedad, de su ambiente familiar, producto todo eso del poder de este mundo que no siempre se somete a Dios, pero Él siempre logró actuar por encima de ellos. Siempre logró actuar por encima de ellos. Miren ese texto de Hebreos 5:15. Espero que los análisis bíblicos nos sirvan para detallar, para entender, para asimilar un pensamiento bíblico con claridad. En Hebreos 5, en el versículo 15, en Hebreos 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Fíjese que aquí está usando la figura del sumo sacerdote, pero amplíelo a todas las posibilidades. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ya? Es alguien que
enfrentó este ambiente del mundo, ¿ya? Todas sus insinuaciones, todas sus argumentaciones, todas las grandes verdades del mundo las enfrentó, pero no las enfrentó como aquel que cae sometido a eso, sino que le hizo resistencia desde el territorio de la verdad de Dios, en su disposición de obediencia a Dios. Y entonces en lo que nosotros caímos, Él nunca cayó. Y esa es la grandeza, eso es victoria. Eso es victoria. Él nunca fue derrotado por el poder del mal. Y por eso dice, Él es alguien que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ya siempre estuvo en condiciones de moverse por encima de todas esas fuerzas tentadoras. Y vean ustedes que era la explicación que dábamos hace 8 días de la tentación de Jesús en el desierto. Entiendan ustedes que esa tentación del desierto es esquemática, ¿no? Es como tratando de resumir la idea, alrededor de lo cual Jesús tuvo que vivir un enfrentamiento continuo con el poder del mal, ¿ya? Con la obra del tentador, con la fuerza obstinada de este mundo que quiere que todos nosotros nos sometamos a ese régimen de hacer las cosas como este mundo dice y terminemos lejos de Dios porque le desobedecemos. Entonces Jesús los enfrentó y ya lo explicamos en la vez anterior, así, digámoslo así, en forma somera, en forma no detallada, pero la idea es que los enfrentó y los venció. Ahora, esa tentación no obedece a un acontecimiento que se dio en un momento dado, probablemente es la forma de resumir muchas experiencias en las que Jesús fue tentado a lo largo de toda su vida, especialmente de su vida ministerial. Recuerden que esa tentación se coloca a reglón seguido después del bautismo, cuando Jesús aceptó el reto de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y dedicarse a cumplir el propósito de Dios por encima de todas las cosas, inclusive por encima de su propio gusto y de su propio deseo. Entonces, cuando Jesús se dedica a eso, se tiene que ir limpiando internamente o digamos, depurando su sensibilidad y la estructura alcanzada de su vida de todos esos condicionamientos que en el ambiente se encontraba. Muchos de nosotros, hoy que estamos metidos en el ambiente cristiano, tenemos que decir con mucho dolor que caímos bajo el efecto de un condicionamiento cultural que nos fue llevando cada día en un proceso, digamos, más desviado de Dios, creyendo nosotros que estábamos haciendo las cosas bien. Ahora llegó el Evangelio y descubrimos que nos habíamos equivocado de cabo a rabo, que estábamos totalmente desorientados, que nuestras ideas estaban desubicadas. ¿Por qué? Porque los condicionamientos del mundo son poderosos. En Cristo no hubo poder alguno del mundo para reducirlo y para convertirlo en un objetivo de su control y de su dominio. O sea que allí hay victoria. Es la victoria de un guerrero que vence en el territorio dominado por el enemigo. Se les enfrenta y los está venciendo porque no cae en las sugestiones, en las propuestas atractivas que le presentan a él. Por otro lado, el mal como el malo, y el malo lo definimos como el diablo, o como todas las formas de personificación del mal, ¿ya?
ese malo gobernaba al mundo. Era dueño del mundo y en muchos aspectos aún lo es. En muchos aspectos aún lo es. Pero nunca tuvo que ver ese malo, ese diablo, ese Satanás, nunca tuvo que ver con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no se vio como súbdito de él, porque Jesús nunca le aceptó propuesta alguno, porque Jesús nunca se dejó encerrar en el círculo de su influencia. Vean ustedes que en Juan 14 son textos llamativos porque nos hacen pensar. En Juan 14, en el versículo 27, ya, Jesús está hablando con sus discípulos y precisamente son los encuentros de Jesús o las enseñanzas de Jesús que según el texto de Juan representan el preámbulo de su padecimiento y de la cruz. Es el preámbulo de su muerte. Y dice en el versículo 27, hablando con sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué interesante, ¿no? Victoria sobre el mal es no perder la paz. Y la paz nos la da y la paz nos la participa Cristo Jesús. Y entonces Jesús sigue aclarándoles. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Me voy, pero vuelvo por ustedes. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, es decir, me voy a encontrar con el Padre Celestial, entiendan. Eso debía moverlos al gozo por mí, pero al mismo tiempo por ustedes, porque cuando regrese, voy a regresar es del Padre, y regreso del Padre por ustedes, ¿ya? Y sigue diciendo, y ahora os he dicho antes que suceda, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros. Fíjense que está llegando a ese punto final de su proceso y dice, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Vean ustedes, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y concluye Jesús, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, yo no tengo ningún negocio con el príncipe de este mundo. Yo estoy en franca oposición a ese personaje y estamos en guerra. Estamos en guerra. Es una guerra, hermanos míos. Los discípulos ni cuenta se daban. Yo creo que toda la gente ignoraba toda la batalla. Jesús sabía, en las palabras de Pablo, que él no tenía lucha contra carne ni sangre, sino contra poderes, contra condiciones de malignidad que manejaban los intereses de este mundo. Y Jesús sabía a qué se enfrentaba. Y por eso él veía que los seres humanos, dominados por el poder del mal, eran esclavos que ignoraban la terrible condición de su estado y sobre todo eran personas que le jugaban al mal contra su destrucción, es decir, estaban siendo destruidos por el mal, pero eran siervos del mal. Y cuando Jesús los enfrentaba, Jesús tenía compasión de las personas que lo resistían. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de todo eso había una maldad madurada, una maldad calculada, unas condiciones que se expresaban como condiciones del mundo, que tenían poder sobre todos los seres humanos y que quería
conquistar el territorio de Jesús para que nadie le hiciera resistencia. Y Jesús se dedicó a batallar solo, ¿ya? Solo, toda esa fuerza, sabiendo que se está enfrentando a todo el mundo, y no porque el mundo, hablando de las personas, fueran conscientes de eso, sino porque sí había un poder cultural, un poder de manejo que inteligentemente estaba dominando el territorio, ¿ya? Los espacios de la vida de los seres humanos. Jesús nunca se le sometió. Gloria a Dios. Batalla, hermanos míos. Eso fue una batalla. Eso no fue una cosa que se hizo únicamente. Entonces Jesús entendió que se tenía que morir para rescatarnos a nosotros, entonces murió. No, su batalla fue en la vida. Su batalla es en la vida. Y lo que menos estaba buscando él era esconderse en la muerte, ya para escapar de la confrontación, porque él quería vencer todo ese poder del mal. En Juan, en el capítulo 8, hay otro texto interesante alrededor de esa idea. En el versículo 39, Juan 8, 39. Jesús está hablando con los judíos, y los judíos están como demostrándole a Jesús que sus agresiones son muy ofensivas. En el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Entiendan, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Yo hablo y ustedes no me entienden. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y ustedes no soportan mi palabra. Quiere decir que ustedes son de otro espíritu. Quiere decir que ustedes han tenido otro maestro. Quiere decir que ustedes están sometidos a otro régimen. No se dan cuenta, pero eso está pasando. Ustedes son esclavos. Se creen libres y son esclavos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Ya? Y él les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Es decir, ¿quién puede ver en mí fallas para que me acusen? Y entonces dice él, pues si digo la verdad, si no tienen cómo acusarme, se supone que estoy diciendo la verdad. Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y entonces él termina elaborando una conclusión. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fíjense, toda una sociedad bajo el poder del mal, lejos de Dios, y Jesús enfrentándolos, diciéndoles, ustedes no tienen ni como padre a Abraham, ni como padre a Dios, porque ustedes no oyen a Dios. Si yo hubiera aceptado los condicionamientos que ustedes han aceptado, yo hubiera terminado en lo mismo, nunca oyendo a Dios y siempre manejando ideas totalmente distorsionadas. Pero ustedes
no le pertenecen a Dios, ustedes le pertenecen al diablo. Fíjense ustedes que hay en Jesús una resistencia inteligente, clara, una resistencia objetiva, porque era un ser observador de detalles, y él está todo el tiempo enfrentándose a ese mal en la buena fe de la gente que estaba a su alrededor, o a veces en su mala fe, en su mala intención. Porque es que tanto la buena fe de la gente como la mala fe tienen las mismas características si lo que nos propone la gente o lo que propugna la gente delante de nosotros tiene que ver con un ordenamiento distinto del de Dios. Puede ser muy noble conmigo alguien, pero si lo que me está motivando no tiene que ver con la obediencia a Dios, yo puedo decirle, usted es un enemigo mío porque usted no pertenece a esa claridad del conocimiento de Dios. Pero hay muchos que no lo hacen de buena fe, hay otros que lo hacen de mala fe, y en su mala fe están produciendo el mismo efecto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nosotros debemos vivir muy conscientes de qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Jesús lo hizo, y lo hizo solo, sin tener quienes alrededor suyo le dieran un apoyo. Hoy nosotros contamos con Él. Hoy nosotros contamos con la iglesia. Él no contaba con nadie. Él estaba solo, solo con el Padre. Y seguro que el Padre estaba con Él. Pero se estaba enfrentando a una fuerza enemiga poderosa. De modo que ese es el punto en el que nosotros debemos ver a Jesús como un ser victorioso, como un ser que vence todo un poder enemigo, ¿ya? Que batalla frente a un poder grande y lo vence. De modo que cuando nosotros señalamos el Calvario no es el elemento clave. El elemento clave es todo ese ministerio de Jesús, toda esa vida de Jesús, toda esa batalla, enfrentando todo un poder contrario a Dios y Él propugnando porque la gente obedeciera a Dios y Él manteniéndose firme en obediencia a Dios. Esto es muy significativo. La Biblia, hermanos míos, testifica de este enfrentamiento. Estamos hablando de un enfrentamiento y la Biblia testifica de ese enfrentamiento y testifica del resultado. La Biblia habla de que eso produjo resultados. Vean ustedes en el texto de Hebreos, en el capítulo 2, Hebreos 2. Hay un testimonio muy definido, muy claro acerca de esta guerra, de esa batalla de Jesús. Hebreos capítulo 2. A partir del versículo 5 está el escritor haciendo uso de la idea, de esa idea que tiene que ver con un guerrero, un hombre que enfrenta todo el poder del mal, que enfrenta a un enemigo poderoso, en el plan que tiene de vencerlo para ganar su territorio y liberar a los suyos de ese poder del mal. Fíjense ustedes que el escritor de ese texto, desde Hebreos 2.5 hasta Hebreos 2.18, el escritor de ese texto está mencionando esa idea precisa que estoy diciendo, pero la deriva, la tira hacia el sentido expiatorio. Y voy a dar claridad de eso. Es decir, como si Jesús hubiera llegado
al Calvario a derramar en forma, digámoslo así, como consciente de que tiene que ir a derramar sangre allá para poder expiar los pecados de la gente. Y el texto, sin embargo, hace mención de un ser que batalla y vence. Voy a dejárselo ver claro. Aquí se nos está mostrando un Goel. En ese texto está mostrándose un Goel. Dice el texto, porque no sujetó Dios, ¿no?, a los ángeles el mundo venidero. Fíjese que lo que está diciendo es que el mundo, en el sistema actual, tiene la superioridad y la regencia de los ángeles, ¿ya? Y existe un mundo nuevo, digamos, una dimensión nueva de la existencia de la creación, que ya no lo sujetó a los ángeles, ¿ya? No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Lo hiciste un poco menor que los ángeles? ¿O en la traducción ideal que un Dios? Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Y dice, todo lo sujetaste debajo de sus pies. Vean ustedes que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles, sino a los seres humanos. Y la manera de hacerlo es llevar a todos a que esté sujeto bajo los pies del ser humano, ¿no? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero fíjense que en el versículo 8, él dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, al ser humano. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Más bien el hombre es sometido al régimen de alguien o de una fuerza que gobierna. Entonces dice, la humanidad no ha logrado esa condición de tener el poder sobre todas las cosas, porque aún la humanidad es sometida y por tanto no tiene cómo someter hasta que apareció Cristo Jesús. Fíjense ustedes que ya hay alguien que aparece con la posibilidad no de estar sometido, sino de someter. Y por eso dice el versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, un ser humano. Estamos viendo un ser humano que crece en medio de sus hermanos, a Jesús, pero coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjense que ya le va dando un carácter redentor, ¿ya? Y entonces, vean ustedes que el escritor ya nos muestra a Cristo como aquel que reúne las características para que todo lo sea sujeto a él. ¿Producto de qué? De su victoria, su logro. Por eso hay un gran sentido teológico al relacionar su padecimiento de la muerte con su corona de gloria y de honra. Eso se explica en el versículo 14. ¿Ya? Si usted lee el versículo 14, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, un texto que hemos mencionado, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte. Es decir, llegando a la muerte,
en las condiciones de un ser no derrotado, llegando a la muerte con todas sus armas. ¿Y cuáles eran las armas de él? La obediencia, ¿ya? El sometimiento a Dios, enfrentándose a la muerte, que es a lo que tuvo que llegar como consecuencia de la acción de los malos, ¿ya? Entonces dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. No es que esté conciliando con el diablo, es que lo está derrotando. ¿Y en dónde lo está derrotando? En el territorio en el que el diablo era fuerte. ¿Cuál es ese territorio? La muerte. La muerte. O sea que el Calvario es la última batalla. No es la única. Es la última producto de las ventajas que él ya tenía en las otras batallas. Había vencido la tentación. Había superado la obstinación del mal tratando de seducirlo o doblegarlo, y nunca consiguió el mal hacer eso, porque Jesús siguió imperturbable, obedeciendo a su Dios. Aleluya, aleluya. Es que yo quiero que ustedes se figuren esa experiencia de ese hombre inteligentemente enfrentándose a todo el poder del mal que lo circuía totalmente, estaba alrededor de él todo el tiempo. Y él tenía que inteligentemente estar despierto, consciente, para no caer en ninguna de las formas de seducción o de agresión en donde él terminara actuando desde la inclinación hacia el mal, es decir, dejarse tocar por el mal. Hermanos míos, ¿se imagina la vida que llevaba Jesús? ¿Se imagina el tipo de concentración que había en ese hombre, donde todo lo analizaba, todo lo detallaba, y preguntas tendenciosas que le hacían, él las elaboraba con tal inteligencia que sus respuestas no produjeran mal, que sus respuestas no dieran con una visión equivocada de las razones de Dios? Entonces, este hombre está enfrentando esa batalla, ¿ya? Y en ese enfrentamiento, él derrota al que tenía el imperio de la muerte en esa última batalla, que es la batalla que él enfrenta dentro de la misma muerte. Y dice el versículo 15, vean el efecto, fíjense que es victoria que redime, que rescata, que libera, y librar, versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aleluya, aleluya. Vean cómo es esa batalla, esa guerra que culmina con la batalla del Calvario. Y no solo del Calvario, sino del sepulcro. Jesús sale de allí vencedor. La cosa es que lo que debió concluirse como una redención por victoria de Goel, se concluye afirmando una expiación que puede plantearse muy figuradamente en el texto, pero no es lo más directo. Entonces luego dice el versículo 17, fíjese que es una visión muy judía desde el punto de vista religioso, una perspectiva judía religiosa donde la idea de la expiación supera la perspectiva del Goel que redime venciendo en la guerra, cosa que está planteada en todo el texto. Y por eso el versículo 17, aunque no desentona, no es precisamente la mejor conclusión que se daría a todo este planteamiento que está aquí, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Uno dice, es una idea que es válida desde el punto de vista de una explicación teológica judía, pero aquí no se está refiriendo a su victoria en función de esa idea, sino a su victoria en función
de haberse sostenido fiel y haber vencido el mal sin que, a pesar de la muerte, el mal haya podido doblegarlo a someterse a las ideas propuestas en el mundo, o a rendirse por miedo, o a convertirse en sujeto de los intereses del mal, sino que venció al mal, llegando a la misma muerte en la condición de un ser victorioso, porque nunca el mal lo sedujo al pecado, ni siquiera ante el riesgo de la misma muerte. Por favor, entiendan esto es grandioso. Fíjense ustedes que esto es un pensamiento de gran valor, porque es que no nos deja ver solo a un Jesús que está dependiendo en su grandeza del Calvario. La grandeza de Jesús está a lo largo de toda su vida. Que la vida de Jesús fue grande y la vida de Jesús fue dura, fue una batalla dura. A veces, hermanos, nosotros solo luchando con la resistencia de los más cercanos, que son los de la casa nuestra, a nosotros nos parece que esto es terrible. Y llegamos a la iglesia todos afectados porque en la casa nos resisten, porque en la casa dicen cosas feas, porque en la casa nos agreden, y llegamos de rodillas al templo a decirle al Señor: Señor, mira lo que me está sucediendo, esta lucha tan terrible que yo tengo que soportar. ¿Y qué tanto es eso, hermanos míos? Frente a lo que tuvo que enfrentar Jesús todo el tiempo, no en el Calvario, todo el tiempo. Soportar a su casa, soportar su familia, soportar el círculo de amistades, soportar sus discípulos. Los discípulos eran una tentación continua en Jesús, ¿ya? Soportar el círculo de personas que decían creer en Él, soportar a sus enemigos, soportar a los fariseos, a los escribas, en sus insinuaciones, en sus argumentaciones, cómo le preguntaban tendenciosamente, cómo buscaban hacerlo caer. Y Jesús nunca soltó una expresión irresponsable, sino que lo que dijo, lo dijo con tanta claridad que nadie podía acusarlo de haber hecho un manejo abusivo de la argumentación y del pensamiento. Si usted tuviera que vivir una cosa de esas, ya estaría hartísimo. Ya estaría tirando la toalla y diciendo: Señor, ¿por qué no me llevas? Señor, yo ya no me aguanto más aquí. Señor, esto está muy duro. Señor, por favor, ten misericordia de mí. Manda a tus ángeles a que me defiendan. Hermanos míos, lo de Jesús es una cosa grande. Es decir, cuando nosotros en Semana Santa pensamos en la experiencia de su padecimiento final, perdemos de vista cosas grandiosas que son las que hacen que ese Calvario tenga sentido y tenga validez de orden espiritual, ¿ya? Vean entonces que podemos decir que en la experiencia de Jesús lo que podemos estar seguros es que Jesús se enfrentó a un enemigo fiero y lo venció. Podríamos citar otro buen texto. ¿Recuerdan uno que manejamos hace 8 días? Lucas 11, donde vamos entendiendo. Fíjense que les estoy citando textos que confirman la idea. Lucas 11 es como el perfil de un enfoque de redención muy claro en las mismas escrituras. Lucas capítulo 11, en el versículo 14, Lucas 11, 14, miren Jesús haciéndole favor a la gente, pero enfrentando al diablo. Está expulsando demonios. Y usted sabe que cuando usted se enfrenta a un enemigo, ¿ya?, al imperio del diablo, con todas sus fuerzas perversas, usted debe saber a qué atenerse.
porque usted debe tener mucha claridad de lo que hace y debe estar muy bien protegido. Usted no se enfrenta a la mafia del narcotráfico, llámese estos grupos paramilitares o llámese guerrilla. Usted no se enfrenta a esa mafia declarando cosas y resistiéndolas y sobre todo demostrando sus equívocos abiertamente, si usted no sabe a qué atenerse, si no cuenta con unas garantías, o al menos si usted no está dispuesto a que le pase cualquier cosa y lo tenga que aceptar porque a eso se expuso, porque usted se dedicó a enfrentar ese poder del mal. Dice el versículo 14, estaba Jesús echando fuera Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, vean el contraataque, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otro, para tentarle, le pedía señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, miren el argumento, si no es clara la idea de esto que estamos manejando, ¿ya? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echó fuera a los demonios. Qué tonto, qué absurdo. El planteamiento de ustedes no tiene ningún sentido, no tiene coherencia, ¿ya? Pero si yo echo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Bueno, una prueba. Ustedes tienen personas judías que hacen esto. Ustedes tienen personas dedicadas a hacer exorcismos. O sea que ellos, ¿qué poder usan para echar los demonios? Y si ellos tienen el poder de Dios, ¿por qué yo no? Y sigue diciendo, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ay, si soy expresión del poder de Dios y estoy sacando demonios, quiere decir que aquí llegó el reino de Dios, porque este reino era un reino bajo el poder del diablo y ahora el reino de Dios está ganando terreno porque está demostrando que es más fuerte que el poder que hay aquí, ¿ya? Y entonces él coloca la figura. Miren ustedes que la figura es intencional. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Cuando Jesús no estaba, el diablo hacía y deshacía. Cuando en una sociedad el espíritu cristiano no está, el diablo hace y deshace. Cuando en una casa el poder de Dios no está a través del conocimiento y de la experiencia de un buen cristiano, el diablo hace y deshace. Por eso en muchos hogares se pierden los hijos, se desubica todo el mundo, se desbaratan las cosas buenas que hay. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene resistencia. No hay quien le haga oposición. Todo está servido para que todo se dé en las intenciones malévolas del poder de este mundo, ¿ya? Y entonces dice,
Pero cuando viene otro más fuerte, aleluya, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Aleluya, aleluya. ¿Habrá victoria de Cristo sobre el mal? En la obediencia, en el sometimiento a Dios, ¿Cristo será vencedor? El Señor Jesucristo está mostrando que hay un poder que está resistiendo el poder de este mundo. Y Jesús está diciéndole, vea, es que los demonios salen porque ellos saben que este poder que se está dando a través de mi actitud de sometimiento a la voluntad de Dios es un poder irresistible. Y ellos están temiendo lo que trae, de modo que cómo pueden pensar que el reino del diablo se ha dividido, más bien que el reino del diablo está siendo vencido y esa derrota hace que yo pueda repartir el botín. ¿Y en qué consiste repartir el botín? Consiste en devolverle a los cautivos su libertad y las posibilidades de rehacer su vida, las posibilidades de levantarse de todas las formas de postración, porque regresan los recursos perdidos, los recursos capturados por el mal regresan a la posesión del pueblo que ha sido rescatado. Y por eso les citaba en aquella ocasión ese texto de Efesios, ¿ya? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ¿y qué? Y dio dones a los hombres, aleluya, subiendo a lo alto. Sometió al que sometía, dominó al que cautivaba, lo redujo a servidumbre, lo convirtió en un reo y lo llevó como elemento que demuestra su marcha triunfal de regreso a la gloria, en las condiciones de aquel que sometió el mal y luego dejó en los hombres a los que pudo rescatar de ese poder, los dejó con el botín, dio dones a los hombres. Noten que en eso consiste el manejo bíblico. ¿Ya? La cruz y la tumba, entonces, podemos definirlo como lugar de victoria, porque quien muere no lo hace como consecuencia de sus errores y sus pecados, sino que muere alguien que nunca desobedeció, que no hizo pecado y por tanto no había forma de condenarlo. ¿Ve? No había forma de condenarlo. En el discurso de Pedro, de Hechos, en el capítulo 2, observen ustedes que en ese discurso Pedro dice que Dios levantó a Jesús, ¿ya? Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aleluya. No había forma de que la muerte retuviera a aquel que no tenía nada que lo sometiera al régimen de la muerte, porque en su obediencia se hizo merecedor de un derecho de vida, porque el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y en su obediencia a la ley, su sometimiento estricto, lo convirtió a él en alguien a quien la muerte no podía retener. Por tanto, venció la muerte en la muerte. Aleluya. Y venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿En dónde? En la muerte. ¿Por qué? Porque de allí salió. Y salió no producto de que Dios le tenía como preferencia o que Dios lo reconocía como su hijo y entonces vino a rescatar a su hijo. No, porque en justicia no tenía por qué estar allí. Porque la ley era clara y él tenía derecho a que se le aplicara la ley. Y aplicándosele la ley, él debía salir de la muerte.
venció la muerte, dice uno de nuestros himnos. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Y por eso decimos nosotros, confiar en Él es mi placer, morir no temo ya. Aleluya. ¿Por qué? Porque hay victoria sobre la muerte. Ese es un tema que quiero trabajar muy fuerte. Quiero trabajarlo muy fuerte. Aunque hemos tenido un preámbulo de la idea en estas enseñanzas de la Semana Santa, el jueves y el viernes, ese tema es muy amplio. Y yo quiero que ustedes entren en esa claridad, porque esto es la base de nuestra fe. ¿Ya? Esta victoria es la base de nuestra fe. Es una cosa extraordinaria. Y entonces vean ustedes que no es el carácter expiatorio de su muerte. Yo puedo usar esa figura, tomarla en cuenta y la vamos a entender después que explique todas las figuras que surgen. Después de la victoria de Cristo surgen muchas figuras doctrinales en la Biblia que tienen que ver con el bagaje de la fe y de la estructura religiosa del pueblo de Israel. Pero no es el carácter expiatorio de su muerte, sino la condición de su victoria sobre la muerte y todo lo que ella sustentaba. La muerte sustentaba la tragedia de la humanidad. La muerte sustentaba el hecho de todo lo que estaba sometido a vanidad, de todo lo que carecía de sentido. Por eso, al levantarse de los muertos, lo hace exaltado sobre toda criatura. ¿Por qué? Porque Dios lo hace Señor y Cristo, dice en ese texto de Hechos 2. Sepa pues, ciertísimamente, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, exaltado. Aleluya. En el señorío y en la declaración de que por fin hay un Mesías, por fin existe la realidad de un Mesías que ha mostrado su victoria, venciendo en la muerte en su última batalla, venciendo definitivamente al enemigo fiero que tuvo cautivo siempre a sus hermanos. Entonces fíjense ustedes que este es el libertador de Israel. Este es el que viene a rescatar a Israel de su cautiverio. Por eso Dios lo hace Señor y Cristo. Y en el otro texto de Filipenses 2:9 al 11, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense que está mostrando lo que obtuvo con su victoria, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos decir entonces, como principio, Jesús no muere entregando su vida o entregado por el Padre para expiar el pecado de los seres humanos, aunque es una doctrina válida que la tendremos que explicar. No muere para expiar a esos seres humanos limpiándolos por el poder de su sangre, ¿ya? Esa es una explicación doctrinal válida que surge usando el argumento de la religión judía. Pero sí tenemos que decir que Jesús muere porque jamás se dio la libertad de hacer algo en la vida que no fuera obedecer a su Padre, a su Dios, a cualquier precio. Aleluya. Por eso muere. Porque nunca se dio la libertad de desobedecer a Dios. Y les voy a mostrar textos, ideas, y con eso voy a concluir esta enseñanza. En el bautismo de Juan, ustedes oyen a Jesús decirle a Juan, cuando Juan le dice, no, es que yo debo ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Y Jesús le dice, no, haz las cosas porque es necesario que cumplamos toda justicia. Hace algún tiempo yo les explicaba a los hermanos que el bautismo de Juan era un bautismo de la ley.
porque Juan es un profeta del Antiguo Testamento. Y Dios le ordenó a Juan bautizar, por tanto, el bautismo de Juan era un mandamiento de la ley. Y Jesús debía cumplir con ese mandamiento de la ley. ¿Por qué? Porque si no lo hacía, desobedecía en algo a la ley. Entonces Juan le dice a Jesús, no, yo debo ser bautizado por ti. Jesús le dice, no, el que fue mandado a bautizar, es decir, al que se le ordenó que bautizara, es a ti. ¿Ya? Por tanto, yo debo ser bautizado por ti. En esto tú tienes un lugar jerárquico superior a mí, porque tú traes un mandamiento de la ley y yo me someto a ese mandamiento de la ley. Aleluya. Fíjense ustedes la elegancia del pensamiento de Jesús, la elaboración que hace. Es que yo te reconozco como profeta, ¿ya? Yo te reconozco como aquel que está haciendo cosas en la voluntad de Dios y me someto a ese presupuesto para no transgredir la ley, porque yo no puedo ser transgresor de la ley. El escritor a los Hebreos lo ve como en el capítulo 5, lo ve a él con un temor reverente. Ese es un texto grandioso. Y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué quiere decir? Jesús respetaba mucho a Dios. Jesús pensaba, yo no puedo hacer nada contra la voluntad de Dios. Si Dios quiere algo por encima de todo, yo tengo que vivir haciendo lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Y entonces Jesús estaba buscando alternativas en la vida que no lo llevaran a transgredir el mandamiento de Dios, luchando contra la muerte, enfrentándose al hecho de morir. Pero él tiene que insistirle a Dios, diciéndole, Padre, si es posible, si hay alternativa, pues yo desearía no pasar por esto, pero aclaro, no es como yo quiero, es como tú lo quieres. Temor reverente. Porque es que nosotros en eso tenemos una imaginación enorme. Cuando no queremos hacer algo, buscamos la forma de explicar la voluntad de Dios conforme a nuestro capricho. Tenemos una habilidad tremenda para convencernos a nosotros mismos y a veces convencer a los demás que la voluntad de Dios es el gusto nuestro, aunque eso contradiga todas las escrituras. Jesús no, Él es reverente, temeroso, respetuoso. Nosotros somos irreverentes porque nos atrevemos a hacer lo que nos da la gana contra todo lo que Dios establece en su verdad. Porque le damos explicaciones baratas al asunto. Nos hace falta temor y reverencia. Jesús no. Jesús dice, pero no es como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ya? Fue oído, claro que fue oído. En el libro de Lucas se ve cómo viene un ángel y le sirve, lo consuela. Él recibe consolación, él recibe fortaleza, recibe recursos. Fue oído, ¿ya? Y enfrentando la obediencia a Dios en el Calvario, fue perfeccionado a través de la obediencia. Es que lo que lo perfeccionó a él no fue el martirio, lo que lo perfeccionó a él fue la obediencia. Cuando él pudo llegar a someterse a Dios contra todo su gusto, contra todos sus temores, enfrentando todas las cosas, obedeciendo a Dios por encima de todo, debido a su temor reverente, él, hermanos míos, ya vino a ser perfeccionado. Dice el texto de Hebreos 5, en el versículo 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Observen ustedes que es
el Calvario un territorio de perfeccionamiento. Por tanto, el Calvario no es un derramamiento de sangre con finalidades tipo expiatorias, aunque así se puede aplicar, ¿ya?, a través de un manejo doctrinal. Pero en la base existencial de Jesús, Él no muere para derramar sangre, para que esa sangre sirva como elemento expiatorio, sino que Él muere para mantenerse firme en la obediencia. Y ese estar en el Calvario, obedeciendo a Dios contra toda la disposición negativa del mal y contra todo el dolor y el sufrimiento, lo perfeccionó. Aleluya. ¿Ya? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser perfeccionado. ¿Ya? Terminó siendo perfeccionado. Logró llegar hasta el colmo, a la idea precisa de la propuesta de Dios. Dios se vio totalmente satisfecho en su propuesta para la humanidad, para convertir a este hombre en un ser grandioso, majestuoso, como era la propuesta desde la eternidad de Dios para aquellos que le obedecen. ¿Ya? Digamos nosotros que en el punto central de la obra del Calvario está el permanecer obediente a Dios, y en esa obediencia a toda prueba está su perfeccionamiento, que establece en el lugar incomparable, lo coloca Él en ese lugar incomparable del Hijo de Dios, confirmado por su resurrección de entre los muertos, ¿ya? Declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por su resurrección de medio de los muertos, dice Romanos 1, 3 y 4. El Calvario es la victoria de la obediencia, ¿ya? Es alguien que conquista manteniéndose firme en la batalla contra todas las fuerzas enemigas, contra todo lo que le resistía, desde las posturas humanas que lo resistían hasta la misma sangre, hasta la misma muerte. No es el lugar donde una persona se entrega a la muerte, es al contrario, es donde alguien resiste a la muerte hasta vencerla. Por eso yo quiero que ustedes visualicen esto de una manera clara y le demos la gloria a Dios y demos honor a Jesucristo, porque este guerrero ha vencido, le ha quitado las armas al mal y se ha convertido en alguien que con todo el derecho nos rescata y nos da la oportunidad de vivir fuera del poder del mal, victoriosos, redimiéndonos, rescatándonos como el Goel que va a defender a los suyos para sacarlos del cautiverio. No está pagando un precio, está luchando para conquistar el terreno de aquel que cautivó, dominó y sometió a los suyos y liberarlos para darles la vida abundante que Dios da. Espero que esta idea haya quedado clara. Espero que con esto nosotros vamos a entender la grandeza de esta redención. Ya vamos a explicar otras ideas anexas a esto, porque quiero que esto tenga suficiente sustento en el pensamiento de la iglesia y que podamos disfrutar de esta manera de entender las cosas para convertirnos en personas victoriosas sobre todas las formas del mal. Vamos a orar, hermanos míos. Vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo. Ahora sí, el Calvario está visto desde una perspectiva mucho más amplia. El Calvario no es un lugar donde alguien muere y termina agobiado por las fuerzas negativas, por las fuerzas del mal, sino donde un valiente guerrero se para firme. Y en el momento en que entrega la vida, la entrega es sabiendo que llega al reducto del enemigo, al último reducto del enemigo, y metido allá, le destruye su señorío, porque no hay manera de que el mal lo toque, no hay manera de que la muerte lo destruya, porque Él es alguien que por su obediencia está protegido y no tiene ningún derecho el mal ni la muerte de apoderarse de Él. Él ya los derrotó en la vida, de modo que cuando llega la muerte es derrotada con la presencia del que venció el mal obedeciendo
firme y consistentemente a su Dios. Vamos a orar, hermanos míos. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que gracias, porque Jesucristo es un motivo de gozo para nosotros hoy. Y hoy queda más claro por qué. Este hombre es un guerrero. Este hombre es un ser extraordinario, poderoso, firme, consistente, sabio, prudente, ¿ya? Que sabe vencer el mal frente a sus amigos, o el mal que le llega a través de sus amigos y el mal que le llega por sus enemigos. Lo sabe vencer, porque él no es vencido de lo malo, sino que él vence con el bien el mal. Principio bíblico que Jesús lo sustenta. Padre eterno, te damos gracias por Cristo Jesús. Gracias por lo que Él ha logrado, lo que Él ha alcanzado, lo que en Él hemos recibido. Gracias por todas estas posibilidades espirituales que tú nos has concedido, viviendo, Señor, en victoria alrededor de esto que fue la victoria de Cristo Jesús. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a digerirlo, ayúdanos, Señor, a tenerlo claro para meditarlo continuamente y sobre esto fundamentar nuestra estructura de pensamiento, nuestra doctrina y poder explicarle a todo el mundo la grandeza de este pensamiento para la salvación de sus vidas. Señor, ayuda a la iglesia a aclarar todas estas cosas y a vivir esto plenamente como bendición venida de parte tuya, como bendición para tu pueblo. Ayúdanos a ver la grandeza de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ese espíritu de alabanza y de reconocimiento de la victoria de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser como Él es, a vivir en obediencia y a enfrentarnos al mal. Armas tenemos de parte tuya, armas tenemos en Cristo Jesús y por eso hoy la batalla está a nuestro favor. Por tanto, no debemos ser vencidos por el mal. Danos, Señor, estas garantías, estas claridades para salir adelante. En el nombre glorioso de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, que Dios nos dé esa capacidad de entender cómo venció Jesús y de descubrir que con la ayuda de Él, sustentados por Él, la victoria también es para nosotros. Dios les bendiga a todos. Salúdense.